El periodismo y los medios de comunicación tienen un poder abismal en una sociedad democrática. Lo que los ciudadanos percibimos llega tras pasar una serie de filtros. El primero es la selección por parte de los medios de comunicación de qué es noticiable y de qué no. Sin una buena prensa que cuente lo relevante para la ciudadanía, la democracia se caería por completo. Es evidente, por tanto, que lo que se dice y lo que no se dice de los medios de comunicación influye directamente en los temas de los que la población discute y lo que piensa sobre esos temas, y por tanto, sobre los que acaba votando en las elecciones. Si únicamente nos llega información desfavorable hacia un lado del tablero político, lo más probable es que nos caiga fatal ese lado del tablero político y que votemos en consecuencia. Dada esa influencia, hay que hacerse algunas preguntas. ¿Dicen los periodistas la verdad? No. Y además no se puede, porque en términos absolutos y en términos filosóficos la verdad no se puede conseguir. ¿Eso es sinónimo a que los periodistas mienten? Bueno, algunos sí, pero generalmente no. En periodistas hablamos de veracidad para valorar la información. Una información es veraz cuando se acerca lo máximo posible a la verdad. Ahí las fuentes, los enfoques, las palabras, el equilibrio entre las voces consultadas, etc., juegan un gran papel. Otra pregunta interesante es, ¿somos los periodistas objetivos? No. La objetividad es una cualidad de los objetos. Por tanto, los periodistas que somos personas, ergo sujetos, no podemos ser objetivos. Ahora bien, ¿somos imparciales? Bueno, eso ya es otra cosa. Desde el momento en el que el periodismo es una labor que hacemos las personas, y por tanto tiene un componente subjetivo, que seguramente tiene un componente ideológico, resolver esta cuestión se hace complejo. ¿Puede haber información imparcial? Sí. Sobre todo si entendemos imparcialidad como independencia, porque desde el momento en el que es subjetiva, no es imparcial, pero bueno. ¿Puede haber información neutral? Sí, pero en nuestro país seguramente no son la mayoría. Ahora bien, ¿debe haberla? Yo personalmente pienso que no. El periodismo, como decía antes, influye mucho en lo que la gente piensa y, por tanto, en lo que acaba votando. Por eso, los periodistas debemos tener una clara responsabilidad sobre lo que decimos. Y ojo, sobre a quién sentamos y a quién damos el altavoz para que diga lo que quiera. Poner en igualdad de condiciones, por aquello de la pluralidad, a un científico y a un negacionista, lo cual se ha hecho en una televisión de Estados Unidos, es una vergüenza que denigra fuertemente al periodismo. Del mismo modo, dar alas al machismo, al neofascismo, a la homofobia, al terrorismo, a la violencia, etc., debería estar prohibido para un periodista que se considere responsable. Como decía Desmond Tutu, un clérigo anglicano y un gran pacifista, si eres neutral en tiempos de injusticia, has elegido el bando del opresor. Yo no le quito ni una sola coma a ese discurso. Quizá yo ampliaría un poco y diría que en muchas circunstancias de nuestra realidad en las que vivimos, los comportamientos intolerables para una democracia avanzada tampoco deberían ser tratados con neutralidad. Y ahí hay algunos que pecan mucho. Arrancamos. La Diana, con Samuel Saborido. Podcast producido por La Nueva Andalucía y emitido en YouTube, Spotify y en ebooks. Algo que es totalmente evidente es que actualmente la gente no confía en los medios de comunicación ni en los periodistas, o al menos no le dan legitimidad a todos los periodistas. Esto se debe a que los usuarios de medios esperamos que los contenidos que consumimos en los medios coincidan con aquello que pensamos. Exigimos a los medios que informen sobre lo que queremos saber, de la manera en la que los queremos interpretar, y sin ninguna disidencia. Y en el momento en el que eso cambia, llamamos al periodista de turno mentiroso. Esto es lo mismo que ocurre en los debates políticos desde hace mucho tiempo, tanto en los debates personales como en los debates que se dan en las redes sociales. Esto tiene dos nombres y se los pusieron Festinger y Pariser respectivamente. Se llaman disonancia cognitiva y filtro burbuja. Este segundo filtro es aquel del que hablaba al principio del editorial cuando decía que por lo que percibimos la ciudadanía pasa por dos filtros, bueno, por varios. El segundo, y posiblemente el más importante y el más peligroso, es este, el que ponemos nosotros mismos. Otra causa de la desconfianza de la población hacia el periodismo es la desinformación, y eso es culpa nuestra. Hay periodistas que por motivos económicos, por ideología, por recibir presiones, hacen información falsa a sabiendas de que son falsas y con intencionalidad detrás. Es decir, que hacen desinformación. Esta desinformación genera una realidad alternativa a la real, que hace a muchos vivir pensando que Trump fue el verdadero vencedor de las elecciones en 2020, o que nos están controlando mentalmente porque el gobierno nos fumiga con aviones y nos metieron chip en la vacuna del COVID. Esa desinformación es súper peligrosa para la ciudadanía y para la democracia. Por culpa de las mentiras de la Fox y de Trump se produjo un golpe de Estado, que fue un golpe de Estado, en una de las democracias más avanzadas del mundo. Y hay gente que no se vacunó contra la COVID o que bebía lejía para curarse de la misma. Sigue habiendo gente que piensa que Podemos fue financiada por Venezuela, lo cual fue desmentido por los tribunales, pero casi nadie lo cubrió. Contra la desinformación hay que luchar haciendo buen periodismo, porque si no jamás volverán a confiar en nosotros. Para salir de la desconfianza, muchos medios usaron fórmulas no muy serias para conseguir más audiencia. La primera, el clickbait. La segunda, la peor, fue el empleo de las noticias de interés del público.
¿Qué es esto? Pues bueno, son aquellas informaciones que personalmente nos gustan, nos interesan, pero que no nos son relevantes para nuestra vida, que no son trascendentes para la vida de la ciudadanía ni personales. Por ejemplo, el caso Mbappé o qué modelito lleva la reina Leticia cuando sale de Zarzuela, por ejemplo. Y eso también es un gran problema para el periodismo que nos lo tenemos que hacer mirar, pero muy seriamente. ¿Es el periodismo objetivo? ¿Debe ser imparcial el periodista? ¿Cómo de grave es la desinformación en nuestro país? ¿Cómo recuperar la confianza del público? A estas preguntas y algunas otras intentaremos responder hoy en La Diana, y para eso le tiraremos dardos al periodismo. Para tirarle dardos al periodismo tenemos al mejor plantel dividido en 2 mesas que enseguida os presentaré. Pero antes, Samuel Baeza, escritor y periodista de La Nueva Andalucía y presentador de Marca Página, nuestro programa literario, tiene algo que contarte. Hola a todos, soy Samuel Baeza, soy el presentador de Marca Páginas, el programa de literatura de la Nueva Andalucía, que se emite en YouTube, eBooks y Spotify. Y como ya sabéis, el 10 de septiembre se lanza el primer programa y en él, aparte de encontraros la entrevista en la primera parte del programa, os encontraréis también el bloque de debate en el cual Fran, Cristina, Erika, May y yo estuvimos hablando de literatura y de 2 temas que se sometieron a votación y que salieron. En primer lugar, la inteligencia artificial y su impacto en la literatura. Y en segundo lugar, la existencia de más libros basados en Estados Unidos que en España. Así que espero que el día 10 lo veáis todo, que os guste y sobre todo que lo compartáis. Así que os esperamos el día 10. Bueno, yo también tengo algo que contaros. Realmente este programa lo hemos grabado en 3 trozos. Todavía me queda por grabar el tercero y os adelanto que no vamos a grabar en el mismo sitio. Grabo aquí porque hoy no tengo problemas de sonido, pero la primera grabación sí lo tenía. Me tuve que ir a otro sitio. Aquí lo he grabado porque tengo mejor iluminación para hacer el editorial y lo he querido hacer aquí. No tengo ni idea la tercera mesa, o sea, la segunda mesa, la tercera parte, con dónde lo grabaré, la verdad. Vamos con el programa. Bueno, ahora vamos con la primera mesa de debates. Quiero invitaros a, bueno, 3 invitados excepcionales, yo creo que no los habría mejores. Manu García Borrego, que aparte de ser profesor de la UMA, es el culpable de que estemos aquí, porque sin su trabajo para la asignatura no hubiésemos creado la Nueva Andalucía. Así que, Manu, muchas gracias por venir y gracias por el trabajo. No, a vosotros, gracias por la invitación. Después tenemos a Agustín Rivera, que aparte de periodista del Confidencial, profesor de la UMA y escritor de Hiroshima, Testimonio de los últimos supervivientes, es un gran periodista invitado a este programa. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, un placer estar aquí. Y Magda Bandera, que es directora de La Marea, a la cual también agradezco mucho que venga a este medio. Muchas gracias por la invitación. A vosotros. El primer tema que os quería sacar, que quizás es como el más controvertido, es el periodismo y la objetividad, porque siempre nos dicen, no, que el periodista tiene que ser objetivo, tiene que ser totalmente imparcial, totalmente neutral, y después te encuentras con, pues, según qué piezas que dicen no son objetivas ni nada por el estilo. Y después llegas a clase y te dicen el primer día que la objetividad no existe. Yo ya tengo un lío tremendo, vamos. Agustín, quiero empezar contigo. ¿Existe la objetividad? ¿Se puede hacer periodismo objetivo? Bueno, yo creo que la objetividad 100%, por supuesto que no existe. Hay que tender a ser objetivo, pero cada uno tiene sus circunstancias sociales, culturales, políticas, bueno, y que eso al final te puede ir condicionando. Lo que sí hay que ser en el periodismo honesto. O sea, que con eso uno puede tener una determinada circunstancia y uno tiene que hacer una determinada información, bueno, cualquier otro género, sabiendo que aunque la realidad es lo que hay y que tú tienes que saber un poco a lo que atenerte. Magda, ¿qué opinas sobre el tema? Pues coincido totalmente con Agustín. Tengo que decir que yo no recuerdo casi nada de lo que me enseñaron en la facultad, pero creo que no se decía tan a menudo como ahora, es que no me acuerdo, me dieron de enseñar medio bien, ¿no? Pero que ahora creo que se está abusando demasiado de decir exactamente la verdad, o sea, que la objetividad no existe, pero que hay, como ha dicho Agustín, él ha empleado el verbo tender, pues hay que tender muchísimo, porque yo creo que ya nos hemos relajado con eso de como no existe la objetividad, pues bueno, pues eso no es exculpa. Hay que perseguirla, igual que no existe la perfección, tampoco hay que volverse loca con la perfección, pero es que si no, como bajemos el nivel, y yo creo que se está bajando, porque ahora ya es, bueno, como no existe, pues se opina, creo que se está perdiendo un poco el foco. Luego también yo creo que no solamente lo de que hay que ser honestos, yo creo que lo que es muy importante es que tengamos jefes honestos y empresarios honestos, porque el periodista lo puede ser mucho, pero y puede intentar hacer un gran trabajo de objetividad, esfuerzo, por ser objetivo, pero después, si le dice mucho el enfoque, es que el enfoque es lo que empieza ya a desvirtuarlo todo.
sea, cuando ya te van diciendo, cógelo por aquí, tira por aquella manera y ten cuidadito porque aquí tenemos no sé qué anunciante, pues no hay objetividad que valga. Entonces, creo que eso no se debe olvidar. Que al final parece que es cosa del periodista siempre, ¿no? Que tiene que ser honesto, ¿no? Perdón, normalmente es que tiene también más problemitas por arriba. Manu. Sí, yo por decir algo un poco distinto, yo creo que más que quizá objetividad es más interesante la imparcialidad o buscar la imparcialidad, que tampoco es posible, pero al final yo creo que con la objetividad hay un poco de complejo, al final, o sea, el periodista es un sujeto y es completamente imposible ser objetivo, y en el momento en que no eres 100% objetivo ya entras dentro del terreno de la subjetividad, y a mí personalmente no me parece demasiado problema escribir las informaciones desde un punto de vista subjetivo, en el sentido de que tú eres una persona que estás hablando de un tema y tienes limitaciones. Entonces yo optaría un poco por humanizar el periodismo. Creo que intentamos siempre tender a la objetividad y eso a veces como que robotiza un poco las informaciones o las hace todo muy estandarizada, y yo no veo especial problema en tender un poco a la subjetividad siempre que uno intente ser honesto e intente ser imparcial. Es un poco como yo lo veo, vamos. Yo quiero plantear la dicotomía entre imparcialidad e independencia, porque quizá decir, pues, desde la honestidad, como decía Agustín, yo es que provengo de esta clase social, provengo de esta ideología y analizo las cosas de esta manera determinada. Evidentemente, Agustín, que trabajas en el Confidencial, y Mazda en La Marea, pues no creo que tengáis los mismos enfoques a la hora de hacer una pieza, yo creo que eso es evidente. Pero aparte de que no haya quizá tanta imparcialidad, porque tengamos una línea editorial, quizás sí independencia, que eso es quizá lo más importante, ¿no? Tener independencia en cuanto a determinados anunciantes, como decía Mazda y como decía Agustín, partidos políticos y tal. ¿Cómo definiríais imparcialidad e independencia? ¿Cómo lo diferenciaríais o creéis que va de la mano? Me he empezado al revés, Manu. Bueno, a ver, evidentemente si no eres independiente no puedes ser imparcial porque estás condicionado por quienes te sustentan, pero no por ser independiente vas a ser imparcial. De nuevo, yo creo que la imparcialidad es difícil de alcanzar, pero evidentemente solo se puede alcanzar si tienes independencia. Pero vamos, que hay periodistas y hay personas que por muy independientes que sean, son a veces incapaces de, o que no quieren ver, o no les interesa, o lo que sea. Pero creo que no necesariamente van de la mano. Una es condición sine qua non, ¿no? de la otra, pero uno puede ser perfectamente parcial y sectario siendo completamente independiente. Magda. Como explicarlo desde un punto de vista teórico, es eso, está todo tan relacionado. En el fondo, estamos hablando todo el rato de lo mismo. Yo no sé si lo que pasa es que no queremos abordarlo desde el punto de vista de la desconfianza que hay porque ya nadie nos cree, porque saben que se manipula demasiado, que hay enfoques muy interesados, que una persona que no se dedique a lo nuestro, cuando ve titulares y ve sobre el mismo hecho cosas tan dispares, pues queda desconcertada. Entonces tú puedes ser pues el Frankfurter Allgemeine y ser de derechas y hacer una información casi impecable, ¿no? Y puede ser Le Monde y también hacerla muy buena. Lo que pasa es que, por ejemplo, en España vemos, yo creo que son barbaridades, o sea, cosas, sobre todo lo que tiene que ver con política española, hay un sectarismo y una polarización que entonces ya entramos en otra dimensión. Yo creo que ante un hecho muy concreto, si se explica, se puede explicar con bastante objetividad. Si la gente es profesional y no tiene ningún condicionante, como ejemplo, si tú estás hablando de un desahucio, pues la María puede tener un enfoque y la razón puede tener otro. Pero la independencia sería que, por ejemplo, pudiéramos poner el nombre de la sucursal bancaria, a qué entidad pertenece, y que no haya ninguna presión porque digas, pero las nóminas las ha pagado justo este banquito. O sea, no hace falta. Lo importante es la historia. Hay demasiadas historias ahora en periodismo. Nos encanta explicar testimonios, etcétera. Están geniales porque sin eso no hay vida. No pueden ser solo los datos. Pero nos cuesta mucho poner los nombres de responsables. Explicamos las historias, pero no los guionistas o los que pagan la producción. Entonces, ahí se notaría muchísimo que es la independencia. Luego, a la hora de ver los hechos, pues claro, depende de... También muchas veces son los recursos que tienes, el medio para poder ir e informar directamente y no tener que estar replicando teletipos. Entonces, yo creo que confundimos muchas veces los términos, que significa el grado de
de autonomía que tenemos o de cómo se organiza incluso una redacción, que cada vez tenemos menos, que la gente trabaja freelance, tiene solo su pobre enfoque, porque no es lo mismo estar en la reunión de la mañana con todos los jefes y jefas, pocas jefas, pero bueno, que están ahí plantados, y que entre todos se va diciendo, ¿cómo podemos abordar este tema de una forma diferente? Entonces, a lo mejor yo tenía un enfoque desde mi ideología, desde mis circunstancias, pero hablando con otros compañeros acabamos teniendo un enfoque diferente. Ese va a ser mejor probablemente. Luego otra cosa es los condicionantes de la empresa. Entonces yo creo que es que entre que se trabaja por la precariedad, la soledad y luego como estamos decondicionados por arriba, es muy difícil hablar de todo esto. Habría que poner a veces más ejemplos prácticos, porque a mí últimamente creo que tenemos demasiada teoría. Claro, aquí estáis hablando de la facultad, se empieza por la teoría, ¿no? Pero Claro. creo que nos hace falta a la hora de verdad de decir, llamo a alguien para que quitaras el nombre de la entidad bancaria, pues entonces ahí no ha habido independencia. Agustín. Sí, vamos a ver. Yo antes que nada me gustaría dejar claro que se hace muy buen periodismo en España todos los días. Por supuesto que se hacen piezas horribles, piezas sectarias, piezas con una ideología que es exageradísima y que todo eso, pero todos los días hay muy buenas piezas periodísticas, informativas, reportajes, crónicas, entrevistas, de todo, ¿vale? O sea, yo no creo en esa versión apocalíptica que estamos en una edad terrible para el periodismo español, incluso en política nacional, que es verdad lo que dice Magda, que es donde es más polarización, incluso hay piezas buenas, ¿vale? Eso en primer lugar. Creo que hay una triple condición, un condicionante, mejor dicho, que hay en el periodismo. Pues, por ejemplo, el uso de las fuentes. Alguien que cubre una información, por ejemplo, del Partido Popular, pues a lo mejor se siente condicionado porque puede ser próxima a Feijóo, pues le dicen, oye, vamos a ir por aquí. En realidad, a lo mejor al entorno de Feijóo le interesa que salga ese mensaje, pero a lo mejor no interesa a lo que es la ciudadanía, el periodismo. Puedo poner ejemplo también en Sumar, por ejemplo, ¿vale? No hace falta del mismo partido. Entonces, ese condicionamiento excesivo de la fuente al final hace un periodismo demasiado concreto y que no deja ver el bosque. Luego, el tema de la publicidad institucional, dicho varias veces públicamente y privadamente, es una prostitución tremenda. La publicidad institucional ha prostituido al periodismo de una manera exageradísima. Tanto en esos acuerdos que David Jiménez en su libro El director lo destacó de una manera clarísima con las grandes multinacionales, pero también con las diputaciones, con los consejos, con el gobierno y con las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces yo creo que no debería existir la publicidad institucional. Es verdad que si la publicidad institucional, ¿qué pasaría? Muchos medios ahora mismo estarían muertos. Bueno, habrían muerto hace muchos años. Es verdad que los medios ya no tienen el músculo de antes, pero serían mucho más pequeños. Habría más, pero serían mucho más pequeños, ¿no? Y luego el tema de los suscriptores. Hay muchos medios ahora, sobre todo en los medios más cercanos a la izquierda, pero también ya medios de derecha, que al final hacen un periodismo basado fundamentalmente en lo que al suscriptor le puede interesar más. Y no se puede molestar a esos suscriptores. Eso me parece un error garrafal. Y creo que eso se abunda mucho en esa tesitura. No podemos estar pendientes solamente de lo que piense el lector, de lo que piense nuestro suscriptor. No, aunque haya comentarios de amenaza, oye, me voy a quitar el suscriptor porque no me interesa la información que dais, me habéis decepcionado, eso se da mucho. No, hay que seguir tu línea. Claro, has tocado un tema que yo quería sacar, pero desde otro prisma. La presencia de lo público en los medios de comunicación. Yo no iba tanto por anunciantes, porque es verdad que quien te anuncia, sea el Estado, comunidad autónoma, o sea una empresa, puede meterse en tu línea informativa y en tu línea editorial. Pero yo iba quizás por aprender a regular la financiación pública, porque yo creo que es imprescindible. O sea, yo creo que si te viene dinero de lo público, quizás dependen menos de los anunciantes privados, pero que se regule, que digas, oye, que sea a nivel de suscriptores, a nivel de número de piezas o algo que no haga que X partido financia su medio o Y partido financia el suyo. Quería preguntaros por ahí, si creéis que debe regularse la financiación pública, si creéis que tienen que eliminarse o cómo tiene que ser. Empiezo por Agustín esta vez. Bueno, yo creo que está regulado de una manera un poco, cosas muy
heterogénea, porque sobre todo en la publicidad nacional, o sea, los acuerdos de publicidad institucional central del gobierno central, sí se tiene en cuenta, por ejemplo, términos que ya están muy en desuso, o JD, con la difusión que tiene cada periódico, o la audiencia EGM. Y, por ejemplo, el EGM es una encuesta y que se basa, pero está absolutamente desfasada. No se tiene en cuenta los pinchazos en Internet, no se tiene en cuenta, por ejemplo, el número de seguidores, no se tiene en cuenta la audiencia de los podcasts, o sea, de esa versión, de esos programas de radio. Por ejemplo, eso no tiene ningún sentido. Y a lo mejor hay medios que no tienen mucha audiencia, pero sí tienen mucha influencia hacia un determinado nicho. Es muy difícil eso de definir, un poco cómo se mide. Pero sí es verdad que hay muchas injusticias y se dan muchos casos de que determinados medios que están más cercanos a una ideología, pues son regados por publicidad institucional del gobierno afín. Y eso hay cosas muy escandalosas. Yo no hace mucho recibí presiones para que no hiciese una determinada pregunta a un determinado político. Y yo digo, no, es que no te va a contestar. Digo, oye, está estupendo que no me conteste, pero por supuesto que voy a hacer esa pregunta. O sea, intentan condicionarte los jefes de prensa, que son mayordomos o policía muchas veces, y creo que son casi lo peor que hay en esta profesión. Marta. A mí me da muchísimo miedo la financiación pública, aunque creo, hice hace unos meses un viaje a Suecia y comparando con un medio muy interesante allí que se llama ETC, etcétera, ¿no? Etcétera. Y ahora con el nuevo gobierno va a cambiar totalmente el sistema de subvenciones y no saben muy bien lo que van a hacer. Se dedican a temas, todo al final afecta al gobierno, porque aunque estés especializado en cambio climático, pues hay ministerios de cambio climático. Entonces, bueno, sí. Pero, claro, yo cuando he estado como periodista en redacciones, aunque estaba en redacción de La Vanguardia o la redacción de Público, a mí estas cosas no me salpicaban. O sea, yo hacía ahora veo qué tipo de temas hacía, ¿no? Ahora al estar en un medio pequeño, pues me he dado cuenta de que no existe enemigo pequeño, porque han intentado presiones, pero por donde han entrado han salido. Y ahora de repente, este verano, a principios del verano, me he recibido 2 llamadas muy amables de 2 energéticos muy potentes. Entonces, es muy interesante porque siempre explicaba antes la anécdota de un gran banco, ¿no? Que no entendía por qué hablábamos de ellos si no eran noticia. Perdón, o sea, no soy noticia. Bueno, llenáis, los periódicos están llenos de información sobre vosotras que no son muy noticiables, pero dejadnos que decidamos, la línea que decía Agustín, ¿no? Que creemos que es noticia, ¿no? Hacer a lo mejor un análisis en profundidad sobre vuestra entidad bancaria, pues es noticia, o es el tipo de noticia que queremos hacer. Entonces, a veces tienes que decir de quién quieres depender. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Agustín, ¿no? El miedo de los suscriptores en medios pequeños, ¿no? Y estar, bueno, nosotros nos han hecho varias campañas y no hemos sucumbido y por eso hemos sufrido lo que hemos sufrido. Pero, por ejemplo, estaba muy denostado el sistema de finanzas a través de un crowdfunding y yo ahora lo reivindico. Porque no hay nada más libre. El de crowdfunding que hicimos el año pasado en La Marea con un mínimo de 250.000 euros era suicida. Creo que eso lo creíamos que se iba a sacar mi padre y yo. Pero salió y se vio que la gente está dispuesta a apoyar proyectos en un momento concreto. Entonces, la publicidad institucional, La Marea es que además la publicidad toda nunca ha pasado del 8%. No queremos no queríamos ahora, yo no lo sé. Lo que tienes que tener es un súper buen combo. O sea, que realmente todo quede equilibrado y que tú lo puedas demostrar, decir, me pongo firme y no. A mí me hace relativamente gracia, perdona que ironiza, cuando alguien dice que no, que el depender de una gran compañía no te quita independencia. Mentira. Cuando tú te acostumbras a que te paguen las nóminas, es muy difícil renunciar. Recordemos el caso de Cuarto Poder y lo que le pasó con Iberdrola. O sea, hay casos que son, depender de una gran empresa me da mucho miedo. Los gobiernos, depender de ellos. Lo bueno es que no duran mucho. Entonces, incluso quien se comprometiera con ellos y dependiera de la publicidad institucional, que no es nuestro caso en absoluto, a mí me parece lo peor, sobre todo en prensa local, que es muy de admirar, que son los que más arriesgan. Ostras, ahí sí que es muy difícil la imagen que tiene, porque ¿cómo se financian? Es que además si les dijéramos, no hay comunidades suficientes. Solamente pueden depender de
la publicidad, que debería a lo mejor funcionar, pues como me decía este redactor de Suecia, que esté ya muy estipulado. Si va por número de lectores y todo eso, aparte del obsoleto que queda, como decía Agustín, es que también aquí viene gente y lo dopa todo. Claro, si yo digo, venga, voy a conseguir que alguien me dé, pues como quienes hacen planificaciones con los escaños que van a escoger y luego no les salen los números, ¿no? Le digo, venga, ven, que voy a empezar a pagar artículos, voy a conseguir un alcance de la leche y con eso, pues ya luego me darán la publicidad que quiero. Es todo muy tramposo. Entonces, es muy difícil esa historia. Nosotros, por ejemplo, subvenciones no habíamos querido echar nunca, ni siquiera sabíamos, subvenciones. Eso es un dolor. Eso es un dolor, porque si es una estructura pequeña ni siquiera sabes ni cómo presentar los papeles y cómo justificarlas. Bueno, pues ahora sí que hemos abierto esa vía, porque tampoco puedes estar constantemente en campaña. Y si es para subvencionar un proyecto concreto y luego pasas completamente, no es para tener el medio subvencionado, pues puede ser algo, porque realmente aquí ni Dios quiere pagar ya por la información. Y los grandes medios han reventado las tarifas de las suscripciones. Tú no puedes competir con alguien que te informa del día a día y decir, no, es que yo voy a hacer periodismo de investigación o a fondo, porque hay gente que te está negando una suscripción por 10 euros al año en un periodo de promo, ¿no? Entonces, es muy complicadito. Claro, yo lo decía porque después nos encontramos a OK Diario con financiaciones abrumales y a La Marea sin ningún tipo de financiación pública. Yo iba por ahí. Manu, ¿qué opinión tienes al respecto? Sí, a mí es un tema que en realidad me da un poco de respeto y no me siento muy cómodo hablando de él porque parece que ya con la pregunta asumimos que la publicidad institucional es necesaria y que la vamos a recibir. Entonces ya estamos hablando de cuáles deben ser los criterios para repartirla o hasta qué punto debe ser transparente el mecanismo, etcétera. Entonces, evidentemente, cuando se reparte debe hacerse de manera transparente, de manera imparcial en ese sentido también, que si se reparte, que se haga de manera justa para todos y sin hacer posible, hablando de algo público, sin interferir en la línea editorial, pero bueno, creo que eso parte ahora mismo de una percepción un poco idealizada. Así que yo, como por donde tiraba Magda, quería tirar yo también. Yo intentaría ir un paso más allá y por qué es tan importante ahora mismo la publicidad institucional, porque hay evidentemente muchos sectores en los que no es necesaria la publicidad institucional. McDonald's, por ejemplo, o Netflix, por irme a ejemplos un poco extremos, no se plantean, ¿no?, en las subvenciones del gobierno para McDonald's, pero sí que se plantea con los periódicos y es evidentemente porque no tiene el músculo, ¿no?, ni la independencia suficiente para hacer su labor. Entonces, yo en general suelo esquivar un poco ese tema porque me siento más cómodo hablando de qué se puede hacer para no depender de la publicidad institucional, de qué manera puede los periódicos recuperar el terreno que han perdido, ¿no? Porque yo al menos cuando entré en periodismo y la concepción que tenía de la prensa era de que eso de que era el cuarto poder, ¿no?, de que tenía una influencia tremenda sobre el resto de esferas de la sociedad y ahora parece que está un poco disminuida y que depende en exceso de ese poder al que tienen que controlar. Entonces, yo el debate personalmente siempre lo intento situar de cómo hacemos para que la prensa recupere, bueno, los medios en general, recuperen esa posición de fuerza que tenían antes. Y la cosa es que es complicado porque, claro, yo entiendo que una persona que trabaja 8 o 10 horas al día llega a su casa molido después de estar en la obra, en el supermercado, en la universidad, donde sea, y dice, vale, tengo 1 hora de ocio al día y tengo que dedicarla a algo. Y tengo la opción de ponerme a leer el periódico para informarme que es mi deber ciudadano, o ponerme Telecinco y lo que pongan, o poner Netflix y que Netflix elija por mí. Entonces, el problema yo creo es que el tiempo que se dedica al periodismo compite con el resto de tiempo de ocio del que dispone una persona. Entonces, hay que, creo yo, elaborar un producto que sea lo suficientemente potente y entretenido, sin caer obviamente en el sensacionalismo ni en el periodismo basura, pero que el ciudadano sienta que le está aportando algo. Entonces, yo creo que ahí está un poco el problema y aprovecho y lo relaciono con mis primeras intervenciones sobre la objetividad y la subjetividad. Creo que humanizar también un poco el periodismo puede hacer de alguna manera que a la gente le interese más leer, porque es como, bueno, ahora está pasando lo que sea, el caso Rubiales, la investidura, y bueno, voy a ver qué dice tal persona, voy a ver qué dice tal periódico desde su identidad y con sus cosas buenas y sus cosas malas sobre ese tema. Entonces, yo el debate siempre suelo situarlo más por ahí, eso es lo que pienso. Yo creo que uno de los problemas también es la autocensura. Hay demasiada subordinación al poder.
y hay muchos periodistas que tienen miedo en el plano local al político de turno o de hacer una pregunta incómoda en Moncloa al presidente del gobierno o a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al que sea, ¿vale? Entonces ese es el problema, que muchas veces lo que se hace es una redacción puramente de detallar qué dice tal cual político y no hay pregunta incómoda. ¿Y por qué? Porque no se preparan los temas. Esa nula preparación o escasa preparación de los temas de la gente que está en la trinchera diaria hace que tú no puedas contrarrestar, ¿no? Que tú no puedas replicar y tú cuando haces una entrevista, cuando haces una pregunta, pues no puedes hacer una buena repregunta. Y ese miedo, ese demasiado respeto al poder es una cosa fatal y que yo creo que es uno de los dramas que ahora mismo en el periodismo actual. Ya para ir terminando esta mesa, quería sacaros precisamente el tema que ha sacado Manu. Tenemos tiene una gran desconfianza de la población sobre el periodismo y además está cada vez informándose más la gente por redes sociales. ¿Qué podemos hacer desde la prensa tradicional o la nueva prensa o los nuevos medios de comunicación para que la gente que no quiere leernos, la gente que no quiere consumirnos porque prefiere ver la Isla de las Tentaciones, nos vea a nosotros? Empiezo por Manu y termino por Agustín. Bueno, primero yo reivindico la Isla de las Tentaciones, creo que es perfectamente compatible con el periodismo, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo tengo la sensación de que aunque haya cierta desconfianza hacia los medios, así como concepto general, creo que la gente sí que confía un poco en las personas y en ciertos periodistas, y al final cuando te informas por Twitter, sí, hay alerta a última hora y lees, ¿no?, en titular de lo que sea, pero muchas veces dices, es que a mí me encanta lo que escribe o cómo analiza las cosas tal persona. Entonces, no lo planteo como una reivindicación del periodismo o de la opinión, sino de reforzar un poco la identidad de las personas. Entonces, a mí, te pongo a ti como ejemplo, Samu, yo te he conocido como alumno, todavía estabas con una identidad por construir y poco a poco te voy viendo cada vez más y digo, hostia, poco a poco Samu está creciendo, cada vez tiene una entidad más mayor, va formando poco a poco su opinión y como que poco a poco me va apeteciendo más ver qué está diciendo sobre tal tema. Entonces, yo creo que una buena manera de reforzar un poco la proyección de los periódicos es dando más importancia a las personas y permitiéndolas que se expresen y que construyan su personalidad y su identidad y que la muestren donde haga falta, porque yo sí que creo que, aunque puede ser que los medios así a nivel general hayan perdido algo de prestigio, creo que sí que hay muchos periodistas que todavía gozan de bastante reputación y a veces hay que simplemente conocerlo. Magda. Pues, aun estando de acuerdo, a mí eso me da muchísimo miedo. Hablamos demasiado de periodistas, de personas concretas. Y esos periodistas también están condicionados y a ver hasta dónde pueden llegar, porque estar opinando y analizando todo el tiempo de todo, y yo lo hago, yo digo, a ver qué ha dicho tal persona, pero eso es algo que es probablemente algo diferente a lo que es el periodismo. Yo misma cuando voy a una tertulia me tengo que preparar, lo noto mucho cuando estoy más preparada, cuando no, cuando hemos visto esas cosas. El año pasado todo haciendo cursillo rápido de Afganistán. Y luego hace otro cursillo rápido, alguien se acuerda, ahora vuelve otra vez a hablar de Siria, o sea, no se da, no hay tiempo para preparar nada, no hay tiempo para hacer una trayectoria, tienes que estar en todo. Entonces yo creo que cada vez que, hablando con Samu también, ¿no? Es decir, que te dice, pero no estoy sin TikTok, estoy súper bien para Climática, que es la revista especializada en cambio climático que tenemos en La Marea. Ya, pero cuando TikTok lo dominemos, ya habrá que estar haciendo otras cosas. Es una puñetera locura. Y si ya los periodistas además tenemos que estar buscando audiencias propias, o sea, es una cosa muy loca. Hay una cosa también que creo que va en detrimento de todo lo que decimos, que en la línea que decía Agustín, de que al final, entre los algoritmos o entre cómo vamos buscando las cosas o lo que informamos, que te especializas, te llega siempre el mismo tipo de información, no hay sorpresas. O sea, es que vamos a las dos cosas del día a ver qué ha dicho quién, y eso no es exactamente periodismo. Y además nos estamos acostumbrando que estos periodistas vienen a ser un poquito Alexas, porque sí que es verdad que después tú con eso, con tus tres referentes, te vas a formar tu opinión propia, pero probablemente haya otro tema y ni siquiera te dé tiempo a reflexionar sobre si estás de acuerdo con esa persona que te gustaba tanto. Entonces, creo que hay demasiada firma. Yo decía, pues yo de jovencita
hasta que me enteré de quién era, quién hacía las piezas que me gustaban, yo leía los temas. O sea, tenía la referencia, no tenía idolatrado ningún periódico porque yo soy una escéptica, bueno, soy una chunga, vamos. Pero sí que había periódicos que me daban más confianza. También me acuerdo de mi rabia cuando se empezaron a meter con los blogueros, ¿no? Perdona, detrás de los blogueros adivina quién es, porque a lo mejor hay una bloguera, o sea, yo mismamente, que había cosas que no podía publicar en los periódicos grandes a los que iba, o que sencillamente si me iba a Irak y tenía un mogollón de material y luego me decían una página de chimpún, pues incluso traicionaba a mis fuentes que me habían publicado un montón de cosas y yo quería darle salida, ¿no? Entonces, tenemos prejuicios, a veces muy elitistas, pero también por otro lado, es que está nada más que pendiente de personas que se convierten en influencers, que también tienen sus motivaciones y les paga alguien porque se ganan la vida de una manera o de otra. Y claro, a veces es más complicado saber cómo se gana la vida que ir al footer del medio de comunicación o de quien le anuncia. Entonces, me da un poquillo de miedo. Yo creo que aquí es que de verdad intentes, también lo decía Agustín, soy Agustín, te estoy escuchando muchísimo, ¿no? Pero sí No, que es bueno. verdad que seas muy coherente, ¿no? Que si tú haces una cosa bien, pues que la hagas bien, porque es que si no, la sensación de estar todo el rato saltando hace que perdamos credibilidad. Entonces, ya en nuestro caso de medio súper chiquitito, pero la respuesta, esta última que tuvimos con el del cartón, porque hay gente que de verdad, que cuentas 5.000 y pico personas que se comprometen con un medio, da esperanza, ahora no es la marea. Es decir, es que se comprometen y quieren salvar sus medios, eso es bonito. Pero, en fin. Para ser de medios con editoriales tan distintos, os ponéis muy de acuerdo, ¿eh? Sí, sí. Hombre, claro, porque queremos Por- ser bastante objetivos. Claro. Por matizar rápidamente, quizás no me he explicado bien. No hace una reivindicación tanto del periodista este todoterreno que está en la tele y opina de lo que le echen, no, venga, fútbol, Afganistán, Ucrania, impuestos, sino más de, por ejemplo, si ahora se está negociando la investidura, pues yo, por ejemplo, voy siempre a Carlos EQE del País, que tiene siempre información privilegiada sobre el PSOE, pero si es de fútbol, es que ni se me ocurre pasar por Carlos EQE a ver qué opina. Entonces, quizás no me he explicado bien, pero iba un poco por ahí, ¿vale? Simplemente por hacer ese matiz. Agustín. Sí, en la línea de lo que ha hecho Manolo y también manda de cierta manera, el tema de la especialización es muy importante, que un periodista desde muy joven esté especializado en el tema que más le puede interesar, que haga una lista de los medios que le pueden interesar más, de los temas y también de los periodistas que cubren esa información, no tanto de los todólogos, ¿no? Que esos todólogos yo creo que hacen muchísimo daño al periodismo. Es verdad, yo sí estoy detestando como profesor en los últimos años que hay escasos alumnos, alumnas de que se informan verdaderamente con medios de referencia, por supuesto, ni siquiera periodistas de referencia, sino se informan con lo último que les sale en Instagram o les sale en TikTok y ahí está su información, sea lo que sea. Y entonces hay un concepto muy importante, una palabra que es jerarquía. Esa jerarquía que da un periódico, me da igual impreso o me da igual que esté en Kiosk y Más, en Orbit o que esté en una plataforma en un PDF. Esa jerarquía de que hay una portada y una primera página porque está en una página 2 y no está en la página 6, creo que eso es muy importante todavía, ¿no? Y creo que eso sí refleja un poco una manera de ver el mundo, el concepto del periódico o del informativo en radio o del telediario en televisión, que tienes tú una manera de ver el mundo ahí y ahí está. Y ahí está concentrada. Y entonces, claro, el tema es que cómo vamos a ir, cómo podemos captar un público joven. Yo me acuerdo que en el Confidencial, yo llevo casi 15 años, me acuerdo en 2010, 2011, planteé al director, digo, oye, ¿por qué no creamos una sección para jóvenes, para veinteañeros, para estudiantes? Y me dijeron, no tiene ningún sentido porque esos veinteañeros dentro de 5 años ya van a trabajar y ya no les van a interesar esos temas. Yo no estaba de acuerdo, pero bueno, pero que al final nunca se lanzó esa sección y creo que sí hay que cultivar a un público más joven, otra manera de entender el periodismo y a lo mejor hay otras maneras para poder hablar. Evidentemente, tú tienes que estar en redes sociales, pero las redes sociales no pueden dominar tu manera quizá de ver la profesión. Son una herramienta extraordinaria, pero el periodismo sigue estando en la calle, sigue estando consultando a mucha gente, haciendo muchas llamadas y chequeando mucha información, ¿no? Claro. ¿Alguien quiere matizar algo? Estamos de acuerdo todos, ¿no? Pues sí, todos estamos muy de acuerdo. Os agradezco a todos que hayáis venido. La verdad es que ha sido una charla bastante interesante.
Gracias a todos y nosotros seguimos con el programa. Vamos a tener otra segunda mesa con Antonio Cuartero y Lucía Ballesteros, donde también hablaremos sobre este tema, desconfianza, etcétera. Así que vamos a seguir ¿Puedo con decir el una programa. cosa? Sí. Es que me ha encantado que dijeras bastante interesante. Ha sido riguroso y objetivo. No has dicho súper interesante ni muy interesante. Has sido bastante interesante y eso lo agradezco. Está muy Porque bien. lo ha sido, por supuesto. Muchísimas gracias a todos y nosotros seguimos con el programa. Hasta Bueno, luego. hasta Gracias. luego, muchas gracias. Bueno, ahora vamos con la segunda mesa del programa, la tercera parte del programa como tal. Como os comenté al principio del programa, he grabado el programa en 2 sitios distintos. Eso ha sido por he roto el récord totalmente, pero por cuestiones de audio. Aquí se escucha bastante mejor. Os presento a Lucía Ballesteros, que es profesora de periodismo en la Universidad de Málaga y periodista especializada en la rama de periodismo de la salud y de deontología, que por eso está aquí. Muchísimas gracias por venir, Lucía. Encantada, muchas gracias. Y a Antonio Cuartero, que también es profesor en la Universidad de Málaga. También, no sé si decir especializado en odontología, pero bueno, la odontología la hemos dado en géneros periodísticos, así que yo diría que un poco también. Pero igualmente es de los mejores para estar aquí, así que gracias, Antonio, por venir. Muchas gracias a vosotros. Es decir, que los dos han sido profesores míos, así que yo estoy aquí un poco en la posición de soy el presentador, pero el que menos sabe. Pero buen alumno, seguro, ¿verdad, Antonio? Muy bueno. Se intenta. El primer bloque que quería tratar es el nuevo periodismo, porque estamos en una época en la que, como hemos tratado en la otra parte del programa, de desconfianza brutal de la gente hacia los medios de comunicación, sobre todo hacia los medios de comunicación en los que no coincide ideológicamente hablando, en los que las redes sociales están teniendo mayor presencia y en los que tenemos que encontrar nuevas fórmulas de hacer periodismo. La primera pregunta que os quiero hacer es ¿cómo podemos salir de esa situación de la desconfianza de la población hacia el periodismo? Se lo voy a preguntar a Lucía porque además es un tema que hemos tocado bastante. Bueno, en primer lugar, me resulta interesantísima la pregunta, ¿no? Porque además es muy actual, ¿no? Yo creo que no podemos, digamos, establecer una estrategia únicamente los periodistas. Creo que aquí nos compete a toda la sociedad, empezando por los responsables políticos, terminando por la educación y, por supuesto, nosotros, ¿no? Quiero decir, ¿cómo volver la confianza a los medios bien tradicionales, bien modernos? Bueno, pues es verdad que nosotros tenemos ahí mucho que hacer, pero también tenemos que tener el apoyo de las instituciones y de la sociedad civil para realmente volver a legitimar al periodismo como, bueno, pues como el valedor o como el mayor responsable a la hora de contar la verdad de los hechos, ¿no? Dejo paso a mi compañero, que también seguro que puede aportar cosas interesantes. Bueno, yo lo primero que os quiero comentar es que yo soy siempre un poco obsesivo con el con las cuestiones de terminología y el concepto de nuevo periodismo desde un poco confuso. Ya es antiguo, lo sé. Hay mucho nuevo periodismo y lo que podemos hablar del nuevo tipo de periodismo es que hay tantas etiquetas que utilizan nuevo periodismo que inducen a confusión. Al hilo de lo que comenta Lucía Ballesteros, es verdad que eso lo muestro todos los años en clase, seguro que otro profesor también lo hace, que el informe Reuters señala una y otra vez como cada año la población cada vez confía menos en las noticias. Ahí hay como un montón de cuestiones, pero para mí una de las cuestiones más relevantes es el tipo de cómo ciertos medios de comunicación hacen un periodismo muy sensacionalista por una cuestión sobre todo económica que cada vez ahuyenta más a los espectadores. Yo muchas veces me sorprende a mí porque yo normalmente me suelo informar, es decir, el día a día lo veo por la radio y sobre todo por el periódico, pero cuando voy a casa de mis padres a almorzar veo el informativo y leer por la mañana el periódico y ver el informativo de media tarde es como si viera 2 días completamente distintos, 2 realidades completamente distintas. Y eso es realmente sorprendente y sobre todo la mayor parte del tipo informativo que consume la sociedad sigue siendo la tele, aunque ya ahora está en segundo lugar, pero por ejemplo a mí me sorprenden muchísimo los informativos de televisión, el tipo de enfoque sensacionalista que realizan sobre violencia, catástrofe, todo última hora, descontextualizado, y eso sí que provoca al espectador una sensación de que está pasando siempre algo muy importante, pero realmente no está pasando nada importante. Lucía, ¿tú estás de acuerdo con eso?
con que estamos tendiendo el En parte, sensacionalismo? en parte. A ver, yo creo que efectivamente el compañero Antonio Cuartero tiene razón, ¿no? En el sentido de que, muchas veces los contenidos tienen que adaptarse al medio, ¿no? Es verdad que el medio no puede superar a los contenidos, ¿no? Pero es verdad que el formato audiovisual no tiene nada que ver a la hora de contar con un periódico impreso. Es que el formato muchas veces nos condiciona sobremanera, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, lo que es la estipulación de la agenda de temas que contamos al día, yo veo que sí que hay coincidencia entre lo que puede decir la televisión y lo que puede decir un diario impreso, o lo que puede decir un podcast, o lo que puede decir un blog especialista. Lo único que cambia y varía sobradamente la forma de contarlo. Por lo que digo, ¿no? El formato muchas veces determina, como bien decía el compañero Antonio, pues bueno, darle un toque, un estilo un poco más tremendista, un poco más atractivo, por el hecho de que lo audiovisual también lo requiere, ¿no? ¿Antonio? Sí, bueno, es verdad que lo que dice Lucía es fundamental. Nosotros tenemos que entender que cada medio de comunicación tiene un formato y una forma de hacer y evidentemente no va a ser lo mismo. Pero para mí hay un abismo muy grande. Aparte, es decir, dejando al lado los formatos que implica cada uno de los medios de comunicación, ese sensacionalismo, esa cantidad de malas noticias, todo súper descontextualizado, es muy típico siempre ver en televisión ese vídeo que sacan de redes, impresionante de una riada, choque, etcétera, totalmente, dice, no sé, en China, totalmente descontextualizado, que no saben nada y pum, pasa a otro tema. Yo veo eso que provoca esa desconfianza. Y luego también el tema de las redes sociales es otro campo donde muy complejo para los medios de comunicación porque tienen que estar ahí, pero es muy difícil económicamente obtener beneficio de ahí y luego tienen que lidiar con todo eso que hemos llamado fake news, que sobre todo ahí es donde tiene su campo más fértil. Ya que ha tocado el tema Antonio, vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo podemos hacer periodismo en redes sociales teniendo en cuenta que tenemos un minuto de vídeo para poder contar la información, salvo el podcasting, que eso ya pues es otro género? ¿Cómo podemos adaptarnos en definitiva a las redes sociales e informar por ahí sin perder la calidad informativa? Lucía. Bueno, se me ha quedado pendiente una cuestión de la anterior, porque realmente tu pregunta es, ¿cómo vamos a recuperar la desconfianza? Mi respuesta, tajante, haciendo bien nuestro trabajo, no olvidándonos de cuál es nuestro objetivo, contar la verdad, interpretar o ayudar a la población a interpretar los acontecimientos y no faltar a nuestros valores éticos. Es que es muy fácil. Haciendo nuestro trabajo bien, realmente creo que la sociedad, obviamente, como he dicho, cuando los agentes que nos rodean, sociedad civil, instituciones, también nos apoyen, porque eso es fundamental. Lo que no podemos tener es unos políticos que continuamente hacen un ataque directo contra la prensa. Efectivamente, así no tenemos aliados, por así decirlo, ¿no? Vale, y paso a la segunda pregunta, que si no me lío mucho con ese tema, pero es verdad que es fundamental, ¿no? Luego, el tema de las redes sociales, bueno, nosotros podemos hacer buen periodismo, pero si las personas se retroalimentan, el filtro burbuja, con la disonancia cognitiva continuamente, es imposible que nosotros podamos seguir adelante. Y lo que me comentaba Samuel, ¿cómo hacer periodismo en un minuto? Me niego a hacer periodismo en un minuto. Puedo hacer una primicia, puedo hacer un boletín que luego tenga un desarrollo mucho más amplio, pero de verdad no puedo entender cómo contar unas elecciones o contar ahora mismo, por ejemplo, las negociaciones que hay con Junts para formar el futuro gobierno, me niego a contarlo en un minuto. Es que la celeridad de las redes sociales conlleva pérdida de información y desinformación. Porque obviar o no contar las cosas con todos los datos y con todas las fuentes a nuestra disposición es también desinformar. Claro, Perdón, nada. Además, eso toca un tema que ya ha tocado antes Antonio, que es la falta de contexto. Porque además, si hablamos de Junts, para mucha gente, Junts ya era socio del gobierno. Porque para la derecha decía es que el PSOE está pactando con Puigdemont y eso era mentira. Entonces, desde ahí ya partimos de la mala información. Bueno, de información, para no usar mal el término, información incorrecta. Entonces, igual hablar del contexto en este caso es hiper necesario y no cabe en un minuto. Antonio, ¿qué opinión tienes tú sobre el tema?
Yo comparto lo que ha comentado Lucía, especialmente cuando hablamos de cómo hacer buen periodismo. En realidad estamos cansados de explicar. Es sencillo, es decir, bueno, sencillo entre comillas, cómo hacer ese buen periodismo. Pero ahí comparto totalmente la cuestión de Lucía. Y otra cosa sobre las redes sociales, en la línea de lo que ha señalado, es que, y eso os pasa también a vosotros los alumnos, que confundís periodismo con las redes sociales. Es decir, confundís a alguien tuiteando, a alguien haciendo un hilo, cree que eso es periodismo. Eso no es periodismo. Es decir, bueno, es verdad que además un periodista hace un hilo estupendo, súper largo contándolo, pero no es lo mismo que un texto audiovisual o que un texto periodístico. Las redes sociales son un escaparate, son una plataforma, pero que un periodista esté continuamente comentando la última hora o haciendo hilo, no está haciendo periodismo. Periodismo es lo que hace fuera de las redes sociales. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención porque el New York Times había recomendado a sus periodistas que dejaran de utilizar tanto las redes sociales, porque afectaba a su trabajo, porque se necesita contexto, y ahí, como señala Lucía, es decir, nosotros nos podemos adaptar al formato, al mínimo, pero hay ciertas cuestiones que son imposibles de llevar a cabo, es decir, porque se necesita un contexto, porque se necesita muchísimo más tiempo. Una de las cuestiones de las que el periodismo siempre está reclamando es la cuestión del tiempo. Es decir, si tú quieres hacer un buen periodismo, tú necesitas una buena situación económica en el sentido de que te estén pagando bien, respetando todos los derechos, etcétera, y necesitas sobre todo tiempo. Libertad, evidentemente, pero tiempo para poder hacer su trabajo. Incluso para hacer algo muy corto se necesita tiempo, pero si lo queremos hacer todo rápido y encima corto, resulta un desastre. Es decir, yo puedo hacer un vídeo excelente en 1 minuto, pero voy a necesitar mucho tiempo para poder condensar algo muy complejo, y hay ciertas cuestiones que son imposibles, como voy a enseñar a Lucía. Claro, y Además, queréis... Sí, perdón, ¿puedo apuntar una cosita? Sí. Además de lo que dice Antonio, además de eso, es que si hacemos un vídeo de 1 minuto, ¿en qué nos diferenciamos del resto? Porque eso hoy día todo el mundo tiene facilidades, tiene la tecnología a su mano. O sea, realmente el periodismo es interpretación, contextualización. Los géneros periodísticos realmente que nos enseñan y nos explican la realidad son aquellos géneros interpretativos, que de hecho Antonio es un gran especialista en esos géneros. Es así. Perdón. Sí, evidentemente, eso ya lo he explicado yo en clase, como los géneros interpretativos, la crónica, el reportaje, la entrevista, que son los que más nos gusta leer, que son a los periodistas los que más les gusta hacer, sin embargo, son los que menos presencia tienen. ¿Por qué tienen menos presencia? Porque requieren de más tiempo y por lo tanto requieren de más recursos y por lo tanto son mucho más caros de producir. Una noticia es mucho más barata, más rápida de hacer y la noticia tiene su función, es decir, la noticia tiene que estar ahí. Pero si dejamos fuera a los géneros interpretativos, y los géneros interpretativos no caben en las redes sociales, es decir, más allá de que te pongan el link, es muy difícil de desarrollarlo, pero son los que más te enriquecen, los que más contexto te dan y los que más puedes aprender, los que realmente te explican las cosas. ¿Qué sería el periodismo sin los corresponsales, por favor? Claro, yo también soy un grandísimo fan del género interpretativo, no es otra cosa, pero ¿no creéis que las redes sociales con el tiempo se pueden transformar en, yo qué sé, si te hago una entrevista, pues te voy poniendo trozos, pero que sale por redes sociales, porque al final la gente solamente se informa por ahí. Si no vamos nosotros, la informan mal. Por lo menos tenemos que estar. Y quizás intentar utilizarla para, bueno, no te lo cuento todo en 1 minuto, pero te lo cuento en 3 vídeos de 1 minuto. Y te cuento lo máximo posible. ¿Qué opinión tenéis, Lucía? Bueno, eso es una mea culpa. Es decir, ahí también tenemos que hacer una reflexión importante, ¿no? Porque el Digital News Report, el último y los últimos de hace muchos años, ya viene diciendo que los jóvenes, nuestra población joven, que fundamentalmente son las nuevas generaciones que se están formando y que están formando su propio criterio en torno a las cosas que nos rodean, están en las redes sociales. Y nosotros eso no podíamos obviarlo como periodistas. Entonces sí que efectivamente ahí hay que hacer una reflexión importante para encontrar la fórmula o la manera de estar también ahí. Bien sea en un vídeo cortado en 3 vídeos y luego que vayan al link de la lectura de alguna manera, o haciendo un vídeo que sea un poco gancho para luego poder leer realmente el reportaje del corresponsal o la crónica del periodista especializado, lo que sea. Pero sí que ahí tenemos una asignatura pendiente, al menos en mi opinión, vamos. Antonio. Sí, yo ahí matizaría varias cosas. Por un lado,
cuando nosotros compartimos a través de las redes sociales, los periodistas comparten o los medios esos trozos, esos extractos, a veces se corre el riesgo de que la gente solo lee el extracto y a lo mejor tú has sacado ese extracto porque es el más jugoso, pero no es representativo del resto del texto. Y luego, por otro lado, que tenemos, digamos, el mantra de que los jóvenes están en las redes sociales, pero eso hay que matizarle un montón. ¿En qué redes sociales está? Porque yo, por ejemplo, lo veo en clase que muy pocos utilizáis Twitter. Y cuando Twitter, digamos, la plataforma donde más se mueve, digamos, periodísticamente, donde más se habla. Pero, sin embargo, hay mucha más presencia en TikTok y en Instagram. Y en TikTok y en Instagram la parte informativa es muchísimo menor. Hay muchos medios ahora intentando, sobre todo, entrar en TikTok, pero es complejo. Es decir, yo de vez en cuando que miro TikTok me encuentro muy pocas cosas informativas. Sí, pero bueno, que los jóvenes están en las redes, Antonio, eso es innegable. Vamos, es que Sí. Yo llego el primer día a clase y pregunto cómo informáis y hay el 80% a través de TikTok. Entonces, si la población y los jóvenes, nuestros futuros ciudadanos están ahí, nosotros tenemos que hacer algo para estar ahí también. ¿Que es difícil? Obvio, que es muy difícil. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo. Para También fue muy terminar, difícil sí. la hibridación o el paso del periódico impreso al periódico digital. Pues, ¿por qué? Porque teníamos esa costumbre de pasar las páginas, de recortar los periódicos, de comprar los domingos el especial, y eso se hizo con mucho esfuerzo, pero finalmente se hizo, ¿no? Bueno, que creo que hay que hacer aquí también un esfuerzo de alguna manera para llegar donde están los ciudadanos. Obviamente, sin olvidar, como siempre he dicho, y Samuel lo sabe, la responsabilidad que tiene también el ciudadano de buscar la información y de querer estar informado. No podemos siempre reclamar ese derecho a estar informado si nosotros no hacemos nada por informarnos, por los cauces que sabemos que realmente tienen una contrastación de información, ¿no? Y para terminar este bloque de nuevo periodismo, porque tendríamos que ponerle muchos nuevos, el mundo del podcasting, ¿qué futuros creéis que tiene el podcast para los medios de comunicación, sobre todo los de papel? Porque me hace mucha gracia que son los digitales papel los que están teniendo de podcast. Y aquí habla un digital que tiene un podcast. Pero bueno, ¿qué futuro creéis que tiene el mundo del podcast para el periodismo? Perdón, que no da la palabra. Antonio. Pues, soy novato. A ver, hace un par de años, sobre todo con la pandemia, el tema del podcast, cuando realmente explotó, un montón de medios comenzaron a invertir de forma masiva, especialmente Spotify y otras plataformas, pero ahora parece que todo eso se está un poco desinflando. Pese a eso, el podcast se ha asentado bastante, es un formato súper interesante que ha dado muchísima libertad a muchísima gente porque permite trabajar de una forma un poco más autónoma. Es una vía, pero algunos medios de comunicación han tenido mucho éxito. Por ejemplo, el podcast de, ¿cómo se llama? Un de estos días del diario.es. Un tema al día. Un tema al día ha tenido un éxito muy bueno, otros no lo han tenido tanto, pero como le ocurre o como le suele ocurrir al periodismo en casi todos los formatos, es un formato bastante complicado de monetizar. Es decir, es difícil de obtener dinero. Es fácil de hacer, es sobre todo barato de hacer, porque ahora mismo cualquiera de nuestros móviles tiene un micrófono relativamente respetable, e incluso hay micrófonos muy baratos y digamos con un ordenador se puede todo montar, pero resulta, como nos ocurre siempre en el periodismo, difícil de obtener beneficio de ahí. Lucía. Bueno, a mí me encanta. A mí es que me encanta. A mí es que creo que es un formato muy instantáneo, que además nos permite, igual que la radio, ¿no? Nos permite estar haciendo otras cosas, pues bien ir en el coche, tener los cascos puestos, hacer deporte, dar un paseo. Creo que es una forma interesante, porque además creo que la juventud sí que acepta de manera bastante positiva ese formato a la hora de informarse o de digamos, conocer la realidad social, vamos. No sé, me gustaría preguntarle a Samuel, ¿vosotros consumís podcast? Yo sí, o sea, yo consumo sobre todo un tema al día y estoy intentando consumir el del mundo para darle un poquito de pluralidad y carne cruda, también del diario.es, ¿no? Sí que intento consumir podcast a nivel informativo. La verdad es que otro tipo de podcast los consumo poco, pero yo creo que sí, que se consumen y que un poco los que apuntabas. El podcast largo es más fácil de tragárselo que el vídeo quizás de Instagram de 3 minutos. Aunque parezca una tontería, hay gente que es capaz de verse una hora de escucharse una hora de podcast que 3 minutos de Instagram. No sé por qué, pero eso ocurre. Sí, es que el podcast también permite mucha libertad, es decir, puedes estar escuchando mientras haces
cualquier Claro. otra cosa. Es decir, exactamente igual que la radio, o digamos, es una radio ciertamente evolucionada y eso también permite mucha libertad. Aunque con Pero la yo, por capacidad de ejemplo, vídeo, ¿eh? también es verdad que hay ciertos programas de radio que son un éxito total en YouTube a través de la grabación en vídeo, evidentemente, que llaman ahora video podcast. Eso es sin duda, mm, digamos, muy relevante y sobre todo que muchísimos profesionales de todo tipo, incluso gente aficionada, ha comenzado a hacer podcast absolutamente de todo y sobre todo la oferta que hay ahora mismo sobre cualquier tema es enorme. Yo creo que en ese sentido es algo muy bueno, porque si te gusta un tema que sea de naturaleza, de videojuegos, de lo que sea filosofía, tiene siempre una enorme oferta informativa de ese tipo de contenido. Mm. Sí, yo una de las cosas, y siguiendo el hilo de lo que comenta Antonio, que creo que ha traído muy buena Internet, es la diversificación de formatos, la diversificación de temática, la diversificación de contenido, y creo que eso es muy positivo. Pero vuelvo a repetir, tenemos que intentar enamorar a los jóvenes. Bueno, y a nuestros compañeros ya, prácticamente, que como Samuel, que van a ser los que realmente pues, se dediquen al periodismo, ¿no? Entonces tenemos que volver a enamorar a la gente con el periodismo. El periodismo es una maravilla y, de hecho, es que el periodismo tiene que existir. En las sociedades donde no existe el periodismo son sociedades autoritarias. Claro, la salud de un buen periodismo, del buen periodismo es la salud de la democracia. Eso lo dije, vamos, lo llevo diciendo todo el programa, creo yo. Correcto. Un bloque que me interesa mucho tocar, porque además sabéis que me gusta, es la relación entre los medios de comunicación y la política. Vosotros dos, porque además os lo habéis dicho mucho en clase, siempre decís que la objetividad no existe. Y además es algo que en la otra mesa lo hemos dejado bastante claro. La objetividad no existe. Ahora bien, ¿deben tener los medios de comunicación una conciencia de decir yo tengo estos valores y los voy a representar? Que no me refiero solo a la línea editorial, que eso ya existe, sino digo, yo soy periodista de izquierda y voy a hacer información desde el punto de vista de izquierda para dar la batalla ideológica. ¿Creéis que eso es bueno, que eso es malo, que eso denigra el periodismo, como se ha dicho en la otra mesa? ¿Qué opinión tenéis, Lucía? Bueno, yo todavía no he escuchado a ningún periodista, por supuesto no he tenido acceso a muchos periodistas en presencia, ¿no? Digamos, a grandes referentes. No he escuchado a ningún periodista que haya aceptado, que haya dicho realmente que le han condicionado la forma de informar el periódico o los poderes fácticos que haya detrás del gobierno. No he escuchado todavía ni Manuel Vicent, ni Manuel Javoy, ni Rosa Montero, no he escuchado a nadie que haya dicho, oye, es que yo he tenido que informar de esta manera y bajo este prisma. Ya digo que ni mucho menos conozco a todos los periodistas ni referentes de nuestro país y del extranjero, ¿no? Con lo cual eso es positivo, ¿no? Quiero decir, hay un respeto por las ideas que pueda tener o la forma en la que pueda expresarse el periodista. Eso por ahí. Por otra parte, no creo que se tenga que hacer ideología o adoctrinamiento, por así decirlo, aunque no sería la palabra exacta, a través de los medios. Es decir, nosotros somos profesionales y tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Y nuestro trabajo empieza por hacer una elección de temas, establecer unas fuentes que sean correctas y contrastadas, verificar la información y contarla de la manera más precisa posible, aunque puede ser también subjetiva, obviamente, pero es que la subjetividad no quiere decir que estemos ideologizando. Es que aquí hay muchos conceptos que requerirían mucho más que este debate, ¿no? Pero bueno. Antonio. Sí, a mí me parece muy importante lo que señala Lucía porque, digamos, normalmente la sociedad espera que, digamos, tiene unos conceptos, diríamos, muy parciales de lo que significa objetividad y subjetividad. Parece que la sociedad siempre le exige o cree que todos los periodistas tienen que ser objetivos y cuando se le explica lo que significa la objetividad y lo que implica la subjetividad, digamos, deja como un poco desarmada al lector o al espectador sobre la labor del periodista. Pero yo, por ejemplo, tengo muy claro que un periodista debe de ser, llamémoslo, activista o tener una posición clara sobre ciertos temas actuales clave, como puede ser el cambio climático, el feminismo, etcétera. Para mí, ahí no puede existir ese tipo de objetividad. Pero políticamente, ahí ya no lo tengo tan claro. Es decir, a mí, un periodista que parece que está muy... que
que apoya excesivamente o que parece sobre un partido, a veces me resulta, es decir, me molesta un poco. Pero sobre otras cuestiones sí lo tengo muy claro, pero políticamente nunca lo tengo muy claro. Pero ahí también es lo que señalaba Lucía, cada uno de nosotros como periodista, sin que sea mala o buena esa subjetividad, lleva a cabo su interpretación de la realidad y para ellos puede ser esa interpretación, aunque a nosotros nos parezca una locura, totalmente cierta, pero ese concepto, es decir, esa visión personal que puede tener cada periodista, hay mucha gente de la sociedad que no lo entiende, es decir, que entienden que el periodista es como una especie de robot y que cada uno, es decir, tú ves un hecho y todo el mundo lo va a interpretar así. Y yo creo que ahí siempre es donde se provoca, y volviendo al tema que habíamos hablado antes, esa desconfianza, que es muy difícil explicarle a alguien que un periodista es una persona autónoma en cierta medida y que puede tener ciertas ideas que es decir, sin que supongan ningún tipo de cuestión, pueden ser, no compartirlas contigo en absoluto, pero pueden ser totalmente legítimas. Bueno, es que yo además, lo del tema de la objetividad, yo creo que ya va siendo hora de que nos olvidemos. Sí. Vamos a ver, que la objetividad no existe, que eso es una utopía, por favor, que ya Littman en 1922 lo decía. Somos constructores de la realidad social, que es que no existe la objetividad, pero no existe la objetividad en ningún campo. Ni siquiera los expertos ni los científicos son objetivos. Cuando se decía que la Tierra es plana y había teóricos y científicos que lo defendían, por favor, es que no hay objetividad posible, ni siquiera la ciencia es objetiva. Entonces, ¿cómo vamos a ser los periodistas objetivos? Y como decía efectivamente el compañero, es que el periodismo tiene que tomar partido. Y no estoy hablando de ideologías. Digo, por ejemplo, defender los derechos humanos, el respeto a la infancia, el respeto a los inmigrantes y a los refugiados, cosas básicas. Pero es que si nosotros no tomamos partido, no somos periodistas. Un corresponsal de guerra no puede estar allí como si estuviera con una cámara viendo una película. Perdonad un poco la obviedad, ¿no? Pero sí. es que es así, ¿vale? Entonces, se le ha querido vender a la sociedad que los medios somos objetivos. Nadie es objetivo. Ahora, eso sí, ¿qué es lo que objetiviza nuestro trabajo? El método que empleamos, el criterio conforme a unos valores periodísticos, el criterio a la hora de seleccionar una serie de acontecimientos, el criterio a la hora de ir a buscar las fuentes que son pertinentes, el criterio a la hora de seleccionar los datos y el criterio a la hora de expresarlo con un léxico concreto. Eso es nuestra objetividad si lo queremos decir, pero al final es la factualidad, los hechos, lo que nos determinan. Sí, yo ahí estoy muy de acuerdo con Lucía porque, digamos, hay un discurso incluso por parte dentro de los periodistas en los que se escudan continuamente en la cuestión de la objetividad y en lo que hablan de esos conceptos de periodismo de raza, de tener esas habilidades, que al fin y al cabo son, digamos, unas máscaras que están tapando realmente la realidad. Y para mí, lo que señala Lucía es lo fundamental, es decir, un periodista se tiene que apoyar en sus metodologías, a la hora de buscar fuentes, a la hora de contrastar las fuentes, a la hora de escribir. Si se hace bien esos pasos, no es que vaya a ser objetivo, pero sí es un trabajo profesional. Y el concepto de la objetividad es que ya no sabemos cómo tratarlo más, es decir, es que de todas maneras, yo sí veo que la generación de periodistas jóvenes sí tiene muy clara esa posición, pero continuamente hay como una parte de la sociedad que reclama esas cuestiones al periodismo y le resulta un poco desconcertante cuando le señalas, pues no somos objetivos. Y es como si lo hubieran engañado, se siente un poco estafado. Precisamente los que se escudan en la objetividad son los que más subjetivos son y los que más te cuelan su ideología. Bueno, porque eso es una falacia muy fácil, Samuel, tú lo sabes. Decir, sí, es que tú estás dando tu opinión, es que es que tú eres un radical, es que... Bueno, es que tenemos un discurso ahora mismo, sobre todo a nivel político, plagado de falacia ad hominem, de falacia incluso apoyándonos a la falacia de autoridad. Bueno, efectivamente, y al final lo que dejamos entrever es una persona que precisamente él sí que está ideologizando. Claro. Algo que hemos tocado todos, y es lo que quiero hablar antes de terminar, es esa disonancia cognitiva que hablabas tú antes, esa objetividad parcial que has dicho tú, Antonio, que es, sí, este es objetivo porque coincide con mi ideología.
que estamos ahora mismo en un plano en el que el medio objetivo, el medio bueno, el medio fiable es el mío, es el que está con mi ideología. ¿Qué opinión tenéis? Y sobre todo, porque vamos a coincidir todos en la opinión, ¿cómo podemos salir de esto? Antonio. No tengo ni... Si te digo la verdad, es decir, es complicado. Complicado sobre todo porque, digamos, ciertos grupos mediáticos han apostado claramente por una línea ideológica, por unos ciertos posicionamientos, porque les son rentables económicamente. Es decir, Bueno, porque no ven se puede que... hacer de otra manera, Antonio, Claro. perdón, porque no se puede hacer de otra manera. O sea, esa es la cuestión, que claro, los grupos mediáticos se mueven ahí, es decir, si fueran un grupo que tuviera la cuestión financiera resuelta, podríamos ver otras cosas, pero siempre es la cuestión económica la que hace que a veces muchos medios tengan esos tira y afloja, o que de pronto nosotros lo veamos que derivan excesivamente hacia unas posiciones que resultan totalmente incongruentes y que provocan esa desconfianza en el electorado. Pero siempre la cuestión económica es una cuestión en nuestra área en el periodismo que nunca, es decir, cada nueva innovación que aparece parece que nos va a salvar, y de pronto es otro problema añadido a la profunda crisis o a la crisis eterna que tenemos, que no sabemos cómo monetizar, que no sabemos cómo obtener beneficios, que no sabemos cómo hacerla o adaptarla al periodismo. La verdad es que, fijaos, con el tema del periodismo online, que ahora, es decir, cuando llevamos ya 30 o 40 años de Internet, es cuando de pronto los periódicos, en España al menos, han bloqueado, han puesto un muro. Pero hasta ahora, fijaos cuántos años han tardado en llevar a cabo ese paso financiero. Así que es complicado. Lucía. Bueno, la pregunta era que cómo podemos salvar esta diferencia, ¿no? De que las personas leen únicamente el medio que les afín, ¿no? Sí. Bueno, primero con educación en los medios, ¿vale? Sócrates decía que el diálogo es el que te hace fuerte, el que te hace ver otras perspectivas, y si tú eres capaz de argumentarme y hacerme cambiar mi posición, ole tú, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer para formarnos como ciudadanos y como personas críticas. Siempre lo he dicho en clase y siempre lo digo incluso en foros y con compañeros, y coincidimos, pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no es retroalimentarte de lo que tú piensas, de tu pensamiento, de los voceros que te están, digamos, alegrando, ¿no?, el oído, sino precisamente es la discusión, el que no piensa como tú. Eso realmente es lo que enriquece a la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues lo que digo, educación por parte de la ciudadanía, es decir, querer realmente formarte un criterio fundamentado, y eso no es escuchando únicamente al periodista o al medio que te gusta, ¿no? O que puede tener más coincidencias con tu forma de pensar. Y bueno, yo efectivamente lo que comentaba Antonio, luego tenemos que tener una solvencia en los medios, pero aquí hay como un bucle, ¿no? Hay un pez que se muerde la cola. ¿Cómo podemos solventar, o una de las fórmulas para solventar el problema de la financiación de los medios? Bueno, pues ya están creciendo medios, tú nos citabas algunos, ¿no, Samuel? Carne Cruda, Contexto, El Salto, por ejemplo, El Diario. Hay algunos medios que están financiados o autofinanciados y que son periodistas y que están fundados por periodistas, ¿no? Pues yo apostaría por eso. Apostaría realmente por esos medios que están únicamente o que responden a un criterio periodístico. Sí, yo ahí veo muy interesante lo que señala Lucía, porque digamos es como la vía de esperanza, o la vía por la que estamos viendo que funciona. Es decir, esos medios como el diario.es han demostrado que las antiguas formas de financiación no son exactamente las únicas que funcionan. Hay otras formas y funcionan, y hay medios que pueden funcionar al margen de la dinámica clásica de financiación apoyada sobre todo en la publicidad, y que sabemos las enormes consecuencias que tiene para un medio. Que eso la verdad es que creo que es una noticia muy buena que existan esos medios y que nos enseñen, mira, nos podemos financiar de otra forma. Para ir acabando, siempre para salir de la disonancia cognitiva en la interna de cada medio, decimos, bueno, pues vamos a tener una mesa de tertulias plurales, ¿no? ¿Creéis que por la pluralidad se puede tragar todo? Es decir, siempre hemos visto en clase científico y negacionista. Pues yo ahora voy a algo más concreto.
tener a ciertos representantes, ya sean periodistas o políticos, que vengan de ciertos sectores, vosotros sabéis a qué sector me refiero, que niegan absolutamente todo, que se quieren cargar la democracia, etcétera, etcétera. ¿Creéis que por el bien de la pluralidad tienen que estar o precisamente por el bien del periodismo no? Lucía. Absolutamente no, tajantemente no. O sea, ya conocemos el problema de poner, lo vimos pues verdad, en McIntyre, el problema de poner en televisión, en pantalla partida, a un negacionista o a un, yo qué sé, sí, a una teoría de la conspiración con un científico de renombre o a un premio Nobel, eso es un error. O sea, no podemos poner en equilibrio dos cosas que no están en equilibrio. Hay líneas rojas que no podemos, porque eso no es pluralidad tampoco. Es dar voz a una persona que realmente ha sobrepasado unos límites que no se deben de sobrepasar de ninguna forma, vamos. Como si yo ahora pongo en una mesa, vamos, resulta a lo mejor un poco extremista, a un talibán con Josep Borrell. Es decir, bueno, es que estamos aquí pues planteando ambas partes del conflicto, ¿no, señores? O a Putin con Josep Borrell. Bueno, pues no sé hasta qué punto, ¿no? Antonio. Sí, yo lo veo totalmente de acuerdo con Lucía. Decíais ciertas cuestiones donde no se pueden poner dos enfoques porque no están equilibrados. Todo el tema de la cooperación, todo el tema del cambio climático, eso está claro. Pero en tema político, es verdad que si se hace profesionalmente y tú pones a cierta figura de cada línea ideológica, puede ser enriquecedor. Pero ¿qué ocurre? Que la mayor parte de los medios, creo que casi todos los medios, hacen esas mesas plurales políticas, pero que resultan unos debates que a mí me resultan odiosos, donde prima más el espectáculo que lo que se está contando. Entonces, sobre todo llevan a figuras muy polémicas, a figuras que, digamos, que batallan mucho, que son capaces de enfrentarse. Y además, a mí es que incluso, no sé el resto de los espectadores, pero a mí personalmente me resultan desagradables esas tertulias que a veces están en radio y en la tele, donde hay 2 o 3 personas hablando al mismo tiempo, donde una se sobrepone sobre otra. Para mí eso es decir, yo lo evito totalmente porque no me aporta nada, no creo que aporte nada socialmente, y además cuando estás 1 hora o 2 horas escuchando esa tertulia y la terminas y te queda la sensación como que, y bueno, ¿y qué? Es decir, he escuchado 2 o 3 personas que parece que han estado discutiendo, pero a mí no me ha quedado claro. Entonces, si se hace de una forma mucho más profesional, respetando la palabra, será más aburrido, pero creo que es mucho más enriquecedor que esas tertulias plurales que ponen, vale, que este de este medio, este de OK Diario, este del diario.es, y a mí no creo que resulte, es decir, no veo nada positivo ahí, nada positivo. De todas formas, Antonio, perdóname, pero creo que muchas de las que, o algunas de las que te refieres, no sé, pueden ser tal show. Es decir, eso no es periodismo. Es decir, todo lo que aparece en la televisión es periodismo, cuidado, ¿vale? Porque hay pues, desde programas, espectáculos, programas boletines, programas de juego de la ruleta, en fin, no todo lo que aparece en televisión es... Entonces, bueno, pues la televisión tiene variedad de contenido y no tiene por qué ser periodismo. Entonces... Sí, pero incluso ocurre en la radio, en la misma cadena SER, la COPE, todos tienen esas tertulias y van en el mismo sentido, y son programas informativos, vamos, La Ventana, tienen todo ese tipo de tertulias que van en esa misma línea, es decir, gente que se superpone, que tienen que frenar, es decir, eso puede ser, parece muy activo, muy emocionante, pero yo no lo veo que tenga nada positivo. Claro, pero eso es más bien de respeto. Yo creo que... ¿Perdón? Que puede ser una cuestión personal, es decir, que no veo que funcione eso. Claro, no, efectivamente no. De hecho, genera ruido, ¿no? Pero eso puede ser una cuestión de respeto. Pero estábamos comentando el tema del pluralismo, ¿no? Entonces, a lo mejor tú puedes tener una mesa muy plural, pero al final la gente no respetar los turnos, ponerse la voz unos con otros, ¿no? Entonces ahí, sobre todo, es la persona que está llevando el debate el que tiene un poco que actuar de moderador. Pero, por favor, Samuel, yo creo que terminemos esto con algo positivo, con un mensaje positivo, ¿vale? Porque parece que estamos aquí ya en las últimas del periodismo. Yo creo que no, que tenemos mucho futuro. Hay futuro. Pinta en el corto plazo negro, pero yo creo que vamos a ser las nuevas generaciones. Yo creo que la de después, de la nuestra, más concretamente, las que acabe con esto. Las que diga, oye, que no somos objetivos y que precisamente lo bueno es cuando interpretamos, porque hacemos lo que no hace cualquiera. Pues la información te la puede dar medianamente cualquiera si se lee 4 periódicos, pero interpretarte una realidad, unas elecciones argentinas, pues solamente te lo sabe hacer pues un periodista informado en Argentina, para poner un ejemplo, ¿no?
Yo os quería finalizar con algo que os voy a poner contra la espada de la pared, solamente pregunta de sí o no. ¿Ilegalizaríais medios como Qué Diario, que sabemos que miente? Lucía. Yo ilegalizaría todo lo que miente, sí. Antonio. Yo el tema de legalizar, es decir, yo no, pero sí le pondría multas o condenas que sean muy dolorosas económicamente. Pero de ilegalizar, a mí siempre porque ahí hay un filo muy pequeño donde de pronto podemos empezar a ilegalizar cosas, porque un medio cómico también miente, el Mundo Today también miente. Claro. Bueno, para terminar. Sí, sí, ese es un tema que no nos metamos. Claro. Bueno, pues para ir terminando ya, muchísimas gracias Lucía y Antonio por venir. Ha sido una charla bastante entretenida. Os agradezco de verdad que hayáis venido, porque de verdad habéis sido de los profesores que más me ha gustado tener, así que gracias por aceptar esta invitación. Un placer. Gracias, Samuel. Gracias también a todos los que han estado en el resto del programa y a todos los que nos habéis escuchado. Volvemos la semana que viene con un programa bastante interesante que, si nada cambia, será sobre la situación de Doñana aquí en Andalucía, en la gestión política que se está haciendo sobre el tema. Hasta la semana que viene.